Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Venezuela, una persona muy preparada, un gran profesional, quien es Eduardo Cabellero, que es un abogado, un destacado abogado venezolano, y con él tocaremos temas de interés. Pero primero quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, y este audio también va a estar en Spotify. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, Ariel. De verdad, muy complacido de estar hoy aquí compartiendo contigo. Sí, Eduardo, quiero hacerte una pregunta. Hoy la oposición venezolana exige al régimen seriedad en los datos de vacunación contra la pandemia, y hasta ahora se dice que todo es propaganda. ¿Qué datos tú tienes acerca de eso? Bueno, evidentemente lo que es el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, no ha sido claro y franco al momento de establecer los datos necesarios para dar a conocer una cifra actualizada de la pandemia, más que todo del sistema de vacunación. La oposición venezolana, de un principio, dirigida por Juan Guaidó y el G4, lo que ha buscado simple y llanamente es hacer propaganda política desde un principio. Tenemos el caso de que las vacunas establecidas por Juan Guaidó ha sido la AstraZeneca. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha evitado un poco lo que es esta vacuna por el simple hecho de que ha causado en la población a nivel mundial algunos estragos. Entonces, evidentemente, yo ahí sí puedo concordar o apoyar a cierto límite al gobierno de Nicolás Maduro de no dejar entrar esta vacuna AstraZeneca porque simple y llanamente nosotros no podemos colocar en riesgo la salud del ciudadano venezolano. Sí, y desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo está fluyendo todo eso en Venezuela? ¿Cómo lo asume la ciudadanía en general? Mira, a partir de hace unos par de días para acá hemos comenzado con el sistema de vacunación. Sin embargo, se ha visto, se ha observado que existe lo que es una especie de, ¿cómo llamarlo? Una especie de prioridad para aquellos sectores que tienen un carnet de la patria o tienen un carnet del PSUV. Evidentemente, eso lo que viola es el principio de la salud, un principio de una violación de los derechos humanos establecida por el régimen de Nicolás Maduro, que le impide a esa población que no tiene ni carnet de la patria ni carnet del PSUV vacunarse. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano, el cual debe de ser inviolentado. ¿Cómo la oposición política en estos momentos con el gobierno, cómo está llevando, cómo está tratando de aportar, ya que el gobierno en su mayoría no ha dado con el traste del problema? ¿Qué está haciendo la oposición venezolana en estos momentos? Lo que ha hecho durante más de 2 años, simplemente nada. O sea, lo que ha hecho la oposición venezolana es hacer bulla, es tratar de establecerse en un barco que ya se está hundiendo y evidentemente no da soluciones concretas a las problemáticas que hoy en día estamos viviendo. Es decir, no da una solución a largo plazo, simple y llanamente recuerdan el problema pero no lo solucionan. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que hoy en día tenemos en el Parlamento, es decir, la oposición no perteneciente a Juan Guaidó, evidentemente han buscado mecanismos para el sistema de vacunación. Sin embargo, las sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica, evidentemente, está como ayudando a no establecer un sistema de vacunación rápido y oportuno. Y hay otros líderes alternos en Venezuela que se ven con fuerza subiendo, aparte de lo que ya han sonado como Juan Guaidó, entre otros. Hay otro líder que trata de expandirse como figura para que el pueblo venezolano crea en él, o no hay más líderes. Sí, evidentemente hay una líder que ha estado recorriendo el país y evidentemente asentando las bases. Muchos la llaman de extremista, muchos la llaman de que no tiene una visión política, sin embargo es una mujer muy preparada, que es María Corina Machado. Evidentemente lo que ha hecho María Corina Machado y el movimiento de Venezuela es asentar las bases, es decir,
es buscar a los dirigentes de base para poder establecer un nuevo modelo político. Y lo decía Hayek en algún momento en su libro Los Fundamentos de la Libertad: para que las ideas calquen, nosotros debemos colocarla de moda. Es decir, si el país es liberal, o si los dirigentes tienen ideas liberales, el país o la ciudadanía va a seguir esas ideas liberales. Y en estos momentos, entonces ya cuenta con una organización política que la respalde. Sí, evidentemente. Si mal no recuerdo, Venezuela se constituyó, creo que en el 2012, a mediados del 2012-2013, como movimiento político. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral nunca lo ha avalado como partido como tal. Recuerden, una cosa es partido, otra cosa es movimiento político. Sí, y María ha logrado conglomerar todos los sectores alternos y reunirlos. Tiene vocación de convocatoria. Sí tiene vocación de convocatoria, como te he dicho. Ella lo que está haciendo es asentando las bases, es decir, trabajando con los dirigentes de base. Recordemos que María Corina en la oposición venezolana es vista como extremista porque simple y llanamente no sigue los ideales de Juan Guaidó y el G4. Recordemos que el G4 es Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática y un nuevo tipo. Sí, ahora yo te voy a hacer otra pregunta y me van a poner la imagen de Juan Guaidó. ¿Qué rol tú ves que está jugando Juan Guaidó entonces en estos momentos? ¿No se ve un líder que ha logrado concatenar todas esas masas para, para, para tratar de dirigir el país, o se ve un líder flojo en ese sentido? Mira, se ve un dirigente político, porque no lo puedo llamar líder, un dirigente político que simple y llanamente está pescando en río revuelto. Es decir, no tienen un plan a futuro, sino simple y llanamente son personas pragmáticas que van sacando planes a medida que nos vamos moviendo socialmente. No tienen algo sustentable, sólido y concreto que ofrecerle al país, distinta a la vía que están ofreciendo hoy en día, que es la vía de la protesta, que es la vía de no hacer nada, que es la vía de abstenerse al voto, cohibiendo al ciudadano venezolano del derecho a votar y elegir libremente a sus representantes. Yo en lo personal considero de que para poder salir del régimen de Nicolás Maduro, nosotros primero que nada tenemos que dar la pelea en los votos, en las urnas, protegiendo nuestros votos y eligiendo a nuestros representantes. Y no hay una unión real entonces en torno a la oposición política, porque se dice que con la fuerza de todos se logra construir un camino para sacar cualquier régimen, cualquier poder por la vía democrática o por otra vía. Pero las fuerzas políticas no han logrado compactarse. O hay, como decimos aquí en República Dominicana, un tirijada o un chisme. Y lo que hay una pantomima política, sinceramente, hace más de 10 años para acá. Es decir, no existe, como te lo dije anteriormente, un plan concreto que ofrecerle al país. No hay una oposición sólida, una oposición unida, una oposición fragmentada que busque intereses. Por un lado tenemos el caso de María Corina, que en el 2019 proponía lo que era el artículo 187. Teníamos el caso de Juan Guaidó, que establecía un gobierno interino que simplemente está fuera de la Constitución. Tenemos el caso de Primero Justicia en el 2017, que establecía un revocatorio. Teníamos el caso de Acción Democrática con Henry Ramos Ayú en el 2016, que proponía una salida a través del Poder Legislativo. Y ahorita tenemos el caso del periodista y gran amigo Neighbor Evans, con el caso otra vez del revocatorio político. Ahora, yendo a otro tema, hay un tema, Eduardo, que ha impactado mucho y fue una entrevista que hizo un influencer dominicano aquí con el tema de Boni Cepeda, que Boni Cepeda en esa entrevista reveló que el régimen de Nicolás Maduro le pagaba $60,000. Venezuela, que es un país per cápita, uno de los países más pobres del mundo ahora mismo, siendo rico en minerales, que se puede proyectar económicamente, hoy tiene un desastre.
Eso no lo digo yo, eso lo dicen los indicadores internacionales. Entonces, ¿qué contraste le ha dado el pueblo venezolano a esto de Boni Cepeda, que reveló que cobraba $60,000, donde en Venezuela tengo información que hay gente que se muere porque no tiene ni siquiera una receta médica? ¿Qué pasa ahí? Ok, bueno, mira, primero que nada, Venezuela está inmersa en una crisis política y económica. Y eso no viene desde 20 años, desde 10 años para acá. Tenemos una crisis económica y política de hace más de 40 años con el modelo de Acción Democrática y COPEI, que evidentemente al agarrarlo el socialismo se fue incrementando esa crisis política. Evidentemente con el caso de Boni Cepeda, $60,000, fíjate, o sea, él es un artista. Eh, ¿Cómo ha calcado eso aquí en Venezuela? Evidentemente tenemos una población apática, una población que no ve o no le está, vamos a decirlo de esta manera, no le está prestando atención a lo que está sucediendo con el caso de Boni Cepeda, sino simple y llanamente tenemos una población que está sobreviviendo día a día, como tú lo estás diciendo, que no tienen ni para comprar un remedio o una receta. Con el caso de esos $60,000, evidentemente, él es, como te repito, él es un artista, él puede cobrar lo que quiera. También le debemos preguntar, o mejor dicho, se le tuvo que haber preguntado a, se me fue el nombre, se le tuvo que haber preguntado a otros artistas que han cantado también para el presidente Nicolás Maduro Sí. cuánto ha cobrado. Pero sencillamente, de mi punto de opinión, él es un artista y él puede cobrar lo que él quiera. Sí, hay otro tema, ahora saliendo de ese tema y yendo a otro muy importante. No sé si tú tienes información de que hay unos estudiantes venezolanos que van a realizar una marcha de 20 días, eh, proyectando el total rechazo, proyectando el total rechazo al actual régimen de Nicolás Maduro. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves eso? ¿Quién pudiera estar detrás? Si es los estudiantes normales o es un acto político, como la constitución también se lo contempla, que ustedes pueden hacer política. Evidentemente hay un trasfondo político. En la marcha o en la ruta por Venezuela, que así se denomina, hay grandes dirigentes muy amigos y conocidos de la lucha estudiantil, de la lucha política, y evidentemente hay un trasfondo político en esa marcha. Nosotros no cohibimos a los estudiantes de salir a marchar, nosotros no cohibimos a los estudiantes de expresar sus propuestas, sino simple y llanamente, vuelvo y repito, Ariel, hay que ofrecerle algo concreto al país. Venezuela no aguanta más mentiras, Venezuela no aguanta más diálogo, Venezuela no aguanta más de esperanza, es decir, vender la esperanza a través del populismo para al final del día simple y llanamente llamar a una cacerolazo a las 8 de la noche y ya evidentemente terminamos nuestra lucha. No, Venezuela necesita un plan concreto para la recuperación económica, para la recuperación petrolera, para la recuperación del sector educación, que es un sector muy golpeado, para el sector salud, una recuperación para el sector cultura, el sector turismo y evidentemente reformar o reinstitucionalizar el país. Eso es lo que nosotros debemos ofrecer. Sí, hay otra pregunta que quiero hacerte muy importante. Mira, Estados Unidos ha advertido, ¿m?, que Venezuela le compra armamento a Irán, pero que no le pone comida a la mesa de los venezolanos. Y eso lo dijo en una entrevista con La Voz de América el asesor de asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González. Él expresó que Venezuela está centrada en hacer negocios armísticos con Irán y naciones diferentes que están en una misma línea ideológica, pero los venezolanos hoy, supuestamente, dice él, mueren de hambre. ¿Qué tú tienes que decir acerca de eso? Lo diría, parafraseando un poco a Simón Bolívar, Colombia educación, Venezuela es el cuartel. Desde el 2012, evidentemente, lo que era el régimen del fallecido presidente Hugo Chávez, él estableció lo que era la compra de armamento no solamente a Turquía, sino a Irán, a Rusia, a China. Y evidentemente tenemos un país endeudado con estos demás naciones.
Hay algo también importante que quiero también, ahora te quiero aprovechar, como tú eres un joven muy preparado, un político muy destacado y abogado venezolano. Hay expectativas por la decisión de la Corte Penal Internacional sobre denuncia de supuestos crímenes de lesa humanidad al régimen de Nicolás Maduro. Eso fue una fiscal que lo confirmó, que se llama Fautor Bensouda, es así que se llama. Ella confirmó que está cerca de presentar hallazgos sobre la dictadura chavista, lo que podría significar apertura a una investigación preliminar. ¿Qué tú tienes que decir acerca de eso? ¿Cómo tú ves eso? Aquí las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad evidentemente son imprescriptibles. Nosotros tenemos que exigir justicia para aquellas personas que evidentemente el régimen de Nicolás Maduro las ha torturado. No solamente en una violación al proceso, sino también existe en Venezuela, me hago responsable de mis palabras, existe en Venezuela lo que es la fuerza policial como el SEBIN, que tortura y persigue a los estudiantes, a los jóvenes. Y no solamente los tortura en los calabozos de los centros penitenciarios, sino que ellos tienen ya un lugar específico dentro del helicoide donde el cual tortura a estos estudiantes. Y la oposición política no se ha unido a una para contrarrestar eso, o es que el régimen tiene mucha fuerza de poder. A pesar de que el régimen a lo interno está dividido, tiene mucha fuerza. Y evidentemente la oposición, desde mi punto de vista, no le interesa quién caiga o quién no caiga detenido, porque bastante que han abandonado a los estudiantes en los centros penitenciarios, bastante que han abandonado a los jóvenes que han caído desde la protesta del 2014, la protesta del 2017, y evidentemente fueron olvidados, donde hay un retardo procesal por parte para estos estudiantes, la cual no tienen respuesta sólida y concreta de su proceso. Entonces ya en esta pregunta final y agradeciéndote de verdad por darnos tu tiempo, un joven bastante preparado, yo quiero que tú me hables entonces, ¿qué se ve al final del túnel? O sea, en el sentido, desde tu punto de vista, el tuyo, ¿qué político? Porque tiene que ser una salida política. Alguien tiene que encabezar, ya sea democráticamente, sea u otra vía, un político tiene que encabezar. ¿Qué político encabezaría desde tu punto de vista una oposición firme con mira de ir al poder y cambiar la situación socioeconómica de Venezuela, que en realidad está bastante golpeada? Esa, ese régimen, todos hemos visto a nivel internacional cómo ha golpeado Venezuela. ¿Qué político tú entiendes que tiene el baraje para eso? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que enfocarnos en reestructurar lo que es la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros tenemos que, evidentemente, sentar a todos los partidos políticos y a todos los movimientos políticos en una mesa para poder decidir qué dirigente es lo que nos va a representar. El pueblo de Venezuela ya no cree en Mesías, ya no cree en un Leopoldo López, en el hashtag Libertad Leopoldo López, porque evidentemente Leopoldo en la primera ida o en la primera vuelta salió corriendo para España. Ya no creen en un Antonio Ledesma en aquella elecciones municipales, en la cual se estaba lanzando como alcalde metropolitano, porque evidentemente al momento de perder huyó para España. Ya no cree en una Gaby Arellano, dirigente estudiantil y política de la generación del 2007, porque en una de esas ya se fue para Colombia y evidentemente está, esto es otro tema, en casos de corrupción. Ya no cree evidentemente en un Juan Guaidó que le prometió al pueblo venezolano salir de Nicolás Maduro en 6 meses. Ya no cree, evidentemente, en un dirigente como Henry Ramos Ayú, que dijo que en 3 meses ya tendría que salir el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ya no cree en un Leocenis García, también.
que evidentemente tiene un partido, un movimiento que es una cáscara de huevo vacío, sino que tenemos que sentarnos para poder enfocar y compactar a la mayor cantidad de dirigentes políticos, tanto el G4 como la oposición política de la Asamblea Nacional actual, para poder decidir quién nos va a representar a nosotros en una salida política, en un diálogo político, para poder salir de esta crisis económica que hoy en día tenemos en el país. Y ya en esta pregunta final, ¿y María tiene el perfil? Sí, pero le falta. María Corina le falta un poco dejar a un lado el anarquismo, es decir, dejar el discurso de salir del régimen por violencia, de salir del régimen y perseguir a los dirigentes del régimen. ¿Cuál fue el error de Juan Guaidó en un principio? Decir que la salida del régimen de Nicolás Maduro se debía o teníamos que tener el apoyo de los militares, y evidentemente 3 días después decimos que nosotros vamos a perseguir a los militares. Si tú no le das garantías al sector militar, que evidentemente es una pieza clave para destrancar el juego político del país, no va a existir garantía para poder salir del régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias, Eduardo. Tú sabes que este programa es tuyo, del pueblo dominicano y del pueblo venezolano. Sabes que cuenta con esta plataforma siempre para tus intervenciones. Te vamos a estar convocando siempre. Sabes que este programa es aliado de la buena causa y agradezco de verdad la oportunidad que tú nos das y la vemos con beneplácito, de verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación, siempre agradecido con el pueblo de República Dominicana por abrirnos las puertas para decir la verdad ante el mundo de la crisis que estamos viviendo hoy en día en el país. Muchas gracias, Eduardo. Señores, Gracias. como siempre yo les digo en nuestro programa, compártanlo. Hasta la próxima.